Bueno, en el comienzo del programa lo comentábamos, omitir intro, pantallas, dopamina y aceleración democrática. El autor de este libro, Omitir Intro, es Julián Canarek, es CEO de Ciudadana, una empresa especializada en comunicación corporativa, política y gubernamental. Julián es máster en Comunicación y Cultura y licenciado en Comunicación Social. Se ha desempeñado en parte de las áreas de la comunicación como el periodismo, la publicidad, el marketing, la comunicación institucional y el cine. Es docente y conferencista en universidades de Iberoamérica y de Estados Unidos. Bienvenido, Julián. ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto visitarlos. Nos decías que escribiste este libro. Te costó escribirlo, pero lo disfrutaste. Lo disfruté. Me costó porque tuve que enfrentarme al mismo proceso que todos nos vimos enfrentados hoy en día, que es el de encontrar espacios de concentración sin prestarle mucha atención a las notificaciones constantes, a las pantallas, a las ventanas que aparecían en el mismo computador donde yo estaba escribiendo. Entonces tuve que hacer como un sobreesfuerzo de concentración para hablar de la falta de concentración que tiene esta época. Así que lo pude encontrar y pude encontrar como ese espacio para lo que está faltando un poco, que es reflexionar sin estar todo el tiempo aturdidos por el tiempo real, ¿no? Lo que nos está llamando constantemente a volver a algún tipo de aparato comunicacional que nos vincula con alguien más. Yo te decía recién antes de salir al aire que vos incluso en el libro jugás, ¿no? Un poco en broma con distintas estrategias para que el lector no abandone precisamente el libro y no se vaya detrás de una notificación o de lo que sea. Vos ahí pensaste en estrategias al momento de escribirlo, decir, bueno, tiro como estas pastillitas como una forma también de divertirme. Sí, me parecía divertido porque un libro que igual es corto, porque supera las 200 páginas, necesita que nos abstraigamos de alguna manera para prestarle atención si lo estamos leyendo en esfuerzos de comunicación que están pensados para 140 caracteres, 280 caracteres, videos de 1 minuto, retención de la atención en 3 segundos. Entonces yo me veía enfrentado a esta doble condición. Primero, que me divertía recordar que ya no los voy a aburrir más, diría. Claro. Cada tanto les digo a los lectores, ya no los voy a aburrir más, quédense unas páginas. Sí, incluso decir, si llegó hasta acá, bueno, es por algo y ahora siga directamente, ¿no? Pero también seguramente me lo estaba diciendo a mí mismo, claro, que es seguir Julián concentrado y el celular lejos y bueno, de hecho vos hablás ahí del valor que tiene la atención hoy en día, ¿no? Claro. Que es un punto importantísimo eso. Es que lo que hicimos fue varios ejercicios junto con gente de mi equipo, especialmente con Pedro Koppelmayer, que trabaja conmigo en Ciudadana, que son ejercicios primero para saber cuánto cuesta más o menos nuestra atención para las grandes plataformas, y llegamos a un número mágico, que es un cálculo un poco caprichoso, pero con los números públicos que hay, es que 1 hora de nosotros visualizando cualquiera de las plataformas, si la van a comercializar, sale algo así como $5.40. Si nosotros nos pasáramos 8 horas por día mirando, ganaríamos algo así como $40. Pero el problema es que esa transacción económica se da entre los dueños de las plataformas que venden nuestra atención y los anunciantes que compran nuestra atención. Nosotros somos actores pasivos, pero somos el producto. Lo que están vendiendo somos nosotros. Entonces hicimos ese cálculo también para compararlo con el salario mínimo en alguno de los estados más desarrollados de Estados Unidos, y está lejísimos. O sea, el número que pagan, incluso en Estados Unidos, las empresas anunciantes más grandes del planeta para poder atraer un trozo de la atención de sus usuarios y potenciales clientes, es muchísimo menos de lo que pagarían si tuvieran que pagar un sueldo. Entonces el valor de la atención lo calculamos también en función de, hay una agencia federal en Estados Unidos que es la encargada de calcular el valor de una vida para pagar algunas veces cuando tienen que pagar indemnizaciones por
un accidente como las Torres Gemelas. ¿Te acordás que hay una película muy interesante? Hay una película sobre alguien que yo nombro en el libro, que es quien le tuvo que poner precio a todos los que tenían que pagarle esa indemnización, y les dio un costo que es mucho más grande del que pagan las plataformas por nuestra atención. Entonces, ahí hay como varias puntas que nos permiten a nosotros indagar cuánto vale nuestro tiempo, no para ponerle un valor económico, sino para enfrentar el problema de la comercialización de nuestra atención con la magnitud que tiene. Se mueven miles de millones de dólares por día para hacerse de nuestra atención. Miles de millones de dólares de manera consciente y explícita, que son los que compran, y miles de millones de dólares para desarrollar algoritmos cada vez más refinados para atraer esa atención y después monetizarla. Y nosotros que ni nos enteramos a veces, como decir que somos pasivos ante esta situación que se está dando. No solo somos pasivos, sino que participamos activamente, Totalmente, creyendo que nos estamos entreteniendo, y en realidad estamos potenciando algo que es perpetuarnos en las pantallas, que hoy tiene una cantidad de estudios que comprueban que dispara una serie de consecuencias en la socialización que son negativas para las personalidades, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, cuando se están formando las principales aptitudes cognitivas, y ya está comprobado que el uso excesivo de pantallas en la adolescencia genera cambios en la formación de la corteza cerebral. Esos cambios en la formación de la corteza cerebral nos hacen más dispersos, más ansiosos, más intolerantes, más agresivos. Todo ello, lo que busca el libro, es relacionarlo con esta tendencia, que lo hablamos la última vez que vine, que es esta tendencia de la política a no tolerar ningún proceso a muy largo plazo. Es decir, que los oficialismos no se reeligen, que los gobiernos se acortan, que caen los principales fusibles de algunos gobiernos. Solo en la semana pasada tuvimos una presidenta sacada del poder por el Parlamento en Perú, y un primer ministro que tuvo que renunciar o que fue censurado por el Parlamento francés. Dos democracias diametralmente opuestas en lo que imaginamos como la fortaleza de sus instituciones, que ven una crisis de legitimidad que también tiene que ver con el tiempo en el que se resuelven los problemas que la ciudadanía va potenciando. Allí en el libro vos haces un repaso por distintos países muy interesantes, ¿no? De lo que ha pasado, lo que está pasando. Bueno, lo de Perú es un capítulo aparte, ¿no? Todo lo que ha pasado en Perú en los últimos años, vos allí lo analizás muy bien. Lo mismo Ecuador, con una influencia importante del crimen organizado. Lo de Chile, ¿no? Chile, que tiene un recambio permanente, ¿no? Entre, si se quiere, derecha e izquierda. Lo que le pasó a Boric, que asumió, y a los pocos días su aprobación se desplomó. A la semana 9, cuando eso le había pasado a Piñera y a Bachelet en la semana 37 y la semana 32. Y eso lo conecto con un poco que también vos desarrollás en el libro, lo de esa ansiedad, si se quiere, ¿no? De que tiene que ser todo ya, de esas lunas de miel que ahora cada vez son más cortas, y eso pasa en todo el mundo. Tenemos ejemplos en distintas partes del mundo, digamos, ¿no? Sí, por eso a mí me parece importante, por ejemplo, los países trasandinos que tienen diferencias grandes de fortaleza en la institucionalidad. Chile es uno de los emblemas de la democracia continental, y todas las opciones electorales que se pusieron sobre la mesa luego del estallido social fueron rechazadas por los chilenos. Los chilenos reclamaron por una serie de cosas que le parecían que estaban mal, cuyo catalizador fue el precio del metro por las adolescentes que iban a los liceos. El sistema político decide que tiene que responder a ello, y acuerdan entre todo el sistema político que la mejor solución era abrir un congreso constituyente para reescribir la constitución que estaba vigente, que era la que había escrito el gobierno de Pinochet. Eligen una composición de la Asamblea Constituyente con mayoría de independientes y de izquierdas, escribe una constitución y dicen no nos gusta. La gente vota en contra. Otra composición que era totalmente opuesta, la derecha y la ultraderecha escriben otra constitución y de nuevo les dicen que no, y hoy están con la misma constitución con la que empezó este proceso. Entonces, no solo vienen de 6 periodos de alternancia entre izquierda y derecha, sino que además
están todo el tiempo dándonos una muestra de que eligen a qué decirle que no. A todo lo que les pongan ahí algo que se parezca a la institucionalidad, al oficialismo, al poder, los chilenos le dicen que no. Pero al lado, Ecuador, que es diametralmente opuesto en la fortaleza de sus instituciones, asume Guillermo Lasso y a los 2 años tiene una amenaza de juicio político y lo que hace es una cosa que se llama muerte cruzada, que es disolver el Parlamento y llamar elecciones presidenciales al mismo tiempo. Es como decir, yo me bajo, pero ustedes también, y se hace esas elecciones y no dura más de la mitad de su mandato. Entonces, eso en 2 países geográficamente cercanos, pero con instituciones muy, muy distintas, también coincide con Estados Unidos, que por primera vez en 150 años tiene 3 veces oficialismo que no se pueden reelegir, o con el Reino Unido, que en los últimos 8 años tuvo 6 primeros ministros. Y estos son chicanas de la política haciéndose a sí misma trampas para que el otro no pueda llegar al final del gobierno. No, estos son ansiedades de la ciudadanía que presiona de distintas formas al espectro político para forjar cambios mucho más rápido de lo que la política lo puede procesar. Mencionabas el Reino Unido y vos marcás como un punto de partida el Brexit ahí, ¿no? Como que también abrió esta puerta a todo lo que pasó después. El Brexit instala una nueva forma de hacer campañas políticas que termina con investigaciones judiciales, pero lo que hace también es disparar nuestras ansiedades. La tecnología está puesta al servicio de algunas emociones. La emoción de la ansiedad, la emoción del apuro y la emoción de lo negativo. Todo eso junto hace que yo sea siempre negativo para con quien está en el oficialismo y lo quiera cambiar si no me da soluciones con la rapidez que uno cree. Y eso empieza a verse con la manipulación a gran escala de la opinión pública, comprobada por procesos judiciales que ya juzgaron elecciones como la del Brexit, como la primera elección de Trump o como la elección de Bolsonaro. ¿Y en el Uruguay qué pasa con Uruguay? Uruguay tiene una doble condición, me parece. La primera es que se repite lo que sucede en el mundo, que es que los oficialismos no pueden reelegirse, porque pierde las elecciones del Frente Amplio y las gana la Calle Pou, pierde las elecciones del Partido Nacional y las gana Orsi. Entonces, en los últimos 2 procesos electorales presidenciales ganan las oposiciones. Pero después tiene un apoyo a sus instituciones que hace que la tolerancia en periodos sea mucho más larga que estos 100 días a los que no llegan ni siquiera Trump, que maneja la agenda mediática hiperestimulada como nadie en el mundo. En el día 42 de su segundo mandato tenía más desaprobación que aprobación. Entonces ya no llegan ni a la mitad de los 100 días. Ya ni 100 días. No, ni 50. Ni 50. Pero en el Uruguay tuvimos un expresidente que se mantuvo con niveles de aprobación altísimos durante los 5 años y tenemos un presidente actual que con un estilo diametralmente opuesto en el manejo público de sus apariciones y de su comunicación digital, también mantiene niveles de aprobación para 6 meses después que no son ni el de Piñera, ni el de Boric, ni el de Trump, ni el de el primer ministro del Reino Unido, que es un laborista que ni bien asumió, ya había perdido todo la aprobación que tenía. Tenemos un sistema de acuerdos sociales, de partidos políticos, de instituciones fuertes que amortiguan de alguna manera toda esta aceleración que el mundo está teniendo también en la política. Y vos también, profundizás en estos casos, ¿no? En el caso de Perú, de Ecuador, de Chile, pero también hablás de aquellos países que reeligieron, que realmente son muy pocos, y ponés el ejemplo de México y de Paraguay, ya que Nicaragua y Venezuela no pueden ser referencia por las características en las que se convirtieron esos 2 países y sus gobiernos. Pero en el caso de México, es interesante el proceso mexicano, ¿no? Porque tuvo un partido histórico y ahora hace bastante tiempo que viene perdiendo las elecciones y viene ganando el mismo. Sí, se dieron 2 elecciones, lo que pasa es que el periodo electoral en México es larguísimo, son 6 años, parecería que va en contra de cualquier tendencia, y López Obrador no solo gobierna 6 años, sino que entrega el poder a Claudia Sheinbaum, que es con una gran popularidad, ganan las elecciones en primera vuelta,
Y Claudia Sheinbaum tiene unos niveles de aprobación hoy en día que son los más grandes del mundo, por encima de los de Bukele, que la gente cree que Bukele... Ahí lo que yo me pregunto cuando hablo de los oficialismos es cuáles de los países donde el índice democrático de The Economist está por encima de 5 puntos son países donde pueda ganar el oficialismo, y México no es uno, porque su sistema institucional está bastante deteriorado. Entonces, de los países con puntaje en ese ranking, que lo que hace es rankear las democracias, es el ranking que nos hace siempre sentir orgullosos a nosotros los uruguayos, porque decimos que somos una de las 20 democracias plenas del mundo. En ese ranking, tanto México como Paraguay no están por debajo de 5 puntos. Entonces, en el único país que está por encima de 5 puntos en el índice democrático de The Economist, donde ganó el oficialismo de toda América Latina, es República Dominicana. En República Dominicana se dio algo excepcional. ¿Por qué? Además, porque la pandemia acelera aún más el descontento con los oficialismos, porque hay algo de lo que pasó con la gestión con la pandemia que no termina de favorecer a ningún oficialismo en el mundo, incluso en los países donde se manejó lo suficientemente bien, como en Uruguay, donde el presidente mantuvo esos niveles de aprobación, seguramente por su buen manejo en la pandemia, pero no lo pudo trasladar a una opción electoral que lo continuara él mismo. Estamos conversando con Julián Canarek. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y estamos hablando con el consultor Julián Canarek, autor de Omitir Intro, Pantallas, Dopamina y Aceleración Democrática. Vos hablás de las sociedades ansiosas, ansiosas por los cambios, ansiosas por las transformaciones. Pero bueno, ¿cómo se vincula esto con la utilización que hacemos de Internet? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí, y ahí me tuve que poner a estudiar muchísimo, porque yo de política y de todo lo que hablamos en el bloque anterior es algo que manejo en mi trabajo diario, de tecnología también, porque el 80%, si tuviera que poner un número, de nuestras generación de estrategias comunicacionales terminan siendo digitales, pero lo que no sabía es cómo la tecnología estaba condicionando las maneras en las que pensamos socialmente y en las que pensamos también políticamente. Y lo que traté es de generar una hipótesis que verificara, o quizá podía rectificarla, que la tecnología estaba modificando también las formas en las que vivenciamos a la política o en la que nos comportamos en la política. Y llegamos a una manera de calcularlo que fue haciendo una regresión matemática en la que vinculamos la velocidad de bajada como indicador con la pulsión de cambio, y nos dimos cuenta que para el 2024, que fue el año en la que de la historia de la humanidad en la que más cantidad de gente fue a votar simultáneamente, y esto se explica porque hubo elecciones en la India, y hubo elecciones en la Unión Europea, y hubo elecciones en Estados Unidos, y solo ahí tenés casi a la mitad de la humanidad yendo a votar. En ese año, si lo aisláramos, podemos decir que la velocidad de Internet condiciona la pulsión de cambio que tiene la ciudadanía. A mayor velocidad de Internet, más ganas de cambiar tiene la ciudadanía. Y yo cito una serie de investigaciones en países como México, Uganda, en Italia y el Reino Unido. Todos esos lugares son lugares donde Internet modificó la manera en la que las elecciones se van desarrollando, porque potencia algunos discursos como el de la xenofobia, el del odio, que sustentan las ultraderechas, o porque permite más fiscalización por parte de las oposiciones. En Uganda, por ejemplo, hay un paper que investiga que en regímenes semiautoritarios, si se abre Internet, hay más llegada de información disidente. Y con la llegada de información disidente, el oficialismo maneja menos el aparato mediático y tiene menos influencia para poder ganar las elecciones. Entonces, eso le quita algo que se llama ventaja incumbencial, que está estudiado por la ciencia política, que es quien tiene el manejo del Estado, como generalmente tiene el dinero, la máquina de imprimir billetes y todo el manejo de la sociedad a través de lo que administra el Estado, históricamente tenía
ventaja cuando hay una elección. Hoy yo hago un caso hipotético en el libro, que es decir, si me decís a mí si yo quiero manejar el aparato del Estado ante una elección o quiero manejar la recursividad negativa del discurso siendo oposición, prefiero ser oposición porque creo que te vas a tener más posibilidades de ganar que si sos oficialismo. Es muy interesante ese planteo, como también todo esto que estamos hablando y vos lo encarás en el libro, me lleva a preguntarte a qué conclusión llegaste cuando hablamos de nuestra satisfacción con la democracia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos podés decir allí? Bueno, yo ahí, además, no solo estamos insatisfechos con la democracia como sistema, sino que estamos insatisfechos con quienes administran la democracia. Entonces, eso va generando un desencanto cada vez mayor con la forma, que en realidad podríamos decir que la relación de causalidad es que se desencantan con los gestores y después se desencantan con el sistema. Porque en todos los países lo primero que pasa es que caen los indicadores de confianza hacia las instituciones que median. Primero los partidos, el ejército, todas esas instituciones van cayendo y después cae la confianza en la democracia. Pero también me hago una pregunta, que es que estamos acostumbrados a que nos digan que la alternancia es un signo de salud de la democracia. Y estamos en una época donde la alternancia está en su máxima expresión. Frenética. Pero los índices democráticos caen todos. Entonces yo no tengo la respuesta de si la alternancia es o no buena en sí misma para la democracia. Ahora, lo que sí puedo decir es que se constata que hay un auge de la alternancia mientras caen todos los indicadores democráticos en todo el planeta. Entonces me animo a preguntarme si estos proyectos que no pueden ser sostenidos a largo plazo, ni siquiera en el plazo para el que fueron constitucionalmente electos, como Francia, el Reino Unido, Alemania, Perú, Ecuador, si no pueden ni siquiera terminar los periodos, ¿por qué podemos decir que la alternancia es buena? No se pueden plasmar proyectos. Y ahí, de nuevo, otra de las preguntas que me hago en el libro es si la democracia, tal y como la conocemos hoy, está resistiendo en su diseño institucional estos cambios. Y pongo un ejemplo, que es la veda. La veda para mí hoy es una entelequia. La veda era un momento en el cual la política se retrae para que la ciudadanía reflexione. Pero hoy, con la ubicuidad de Internet y con la desregulación de todo lo que sucede en las redes sociales, se siguen emitiendo contenidos políticos aún en los momentos que estaban reservados para la reflexión. Entonces, y eso me permite a mí pensar la democracia y su relación con la reflexión. Hay un autor que se llama Nicolás Carr, que trabaja también sobre lo que está haciendo Internet con nuestras mentes, y tiene un libro que se llama Superficiales, que dice: la forma que tenemos de saltar de un estímulo comunicacional a otro nos hace mucho más superficiales y menos reflexivos. Esa falta de reflexión no puede no tener consecuencias en la democracia si lo tiene en nuestra capacidad de concentración, si modifica nuestras cortezas cerebrales, si genera más trastornos de ansiedad, más autolesiones, si tiene todas esas consecuencias en la vida social, ¿por qué no iba a tener consecuencias en la forma en la que nos vinculamos con la política? Ahora, Julián, todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo conecto con otro tema que vos has trabajado, investigado, que tiene que ver con las campañas electorales, ¿no? ¿Vos pensás que las campañas como las conocemos hasta hoy van a cambiar? Por ejemplo, ¿se van a poder incorporar este tipo de situaciones? ¿Tendremos otro tipo de campañas electorales? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que no. Creo que las campañas es el momento en el que más se acelera la política y entra en una hiperestimulación acelerada aún más porque la más política... de lo que tuvimos o tenemos, digamos. Sí. Porque la política... Más polarizados, más no sé si más polarizados, pero sí más impactados por mensajes que buscan la estridencia. Porque los políticos se fueron adaptando al medio tecnológico en el cual se dan las comunicaciones entre la política y la ciudadanía, y esa adaptación hace que entiendan que el formato de la hiperestimulación implica que no te van a prestar atención salvo que grites más por encima del ruido ambiente. Es como que todo el tiempo tenemos esta
censura por exceso, ¿no? Es como decir, nosotros censuramos todo lo que no le podemos prestar atención porque tenemos tantos estímulos comunicacionales que de alguna manera tenemos que elegir qué escuchar y qué no. Hay algunos políticos que entendieron que la forma de, en ese mar de griteríos, sacar un poquito la cabeza para que les prestan atención es gritar aún más. Y eso quiere decir disrupción, no solo grito en forma, sino grito en contenido. Es decir, cada vez provoco más para poder atraer la atención y eso sí polariza. ¿Por qué? Porque mi discurso es cada vez más extremo para poder atraer la atención de alguien. Y el extremismo se va normalizando, porque el extremismo que antes era penalizado pasa a ser bien parte visto del discurso. No sé si bien visto, pero por lo menos no es penalizado. Si uno todos los días lo escucha, puede ser que no lo comparta, pero no le parece algo que sea... Pero candidatos, por ejemplo, como el propio presidente argentino, Milei, lo que dice escandaliza, pero hoy no escandaliza. Y no escandaliza Bolsonaro, más porque se normaliza. Claro, y Bolsonaro escandaliza y no escandaliza en realidad. Bueno, a mí me preocupa mucho más la normalización que lo que están diciendo por disrupción del momento, porque la comunicación en la política es muy efímera hoy en día también, por esto de que no atendemos a nada. Entonces, lo que hacen es como el recurso más fácil de todos, que es el de ir a lo que escandaliza para poder atraer la atención. Pero también la ciudadanía sigue respondiéndoles de la misma manera. Aún vos que gritás y que decís todo esto en extremo, si no me mostrás resultados concretos, te voy a cambiar. Yo digo una cosa que es un juego. En el libro que digo, si me secuestraran y me llevan a un país que no conozco con los ojos vendados y me preguntan ¿para quién querés hacerle la campaña? ¿Para la oposición o el oficialismo? Siempre diría la oposición. Pero si me vuelven a secuestrar y me vuelven a llevar a un país y me dicen ¿a quién le querés hacer la campaña? ¿A la ultraderecha o a la oposición? Yo digo, tendría un problema moral primero, pero... El segundo es siempre a la oposición, porque las ultraderechas que fueron a procesos donde podrían reelegirse también perdieron. Entonces yo también pongo en crisis esto de que están de moda las ultraderechas. Yo creo que lo que está de moda es recambiar todo lo que no sea efectivo para las expectativas de la ciudadanía. Y no tanto ajustado a lo ideológico, digamos. No, yo no creo que tenga que ver con una cuestión ideológica. Creo que tiene que ver con resultados. Milei es un tipo que tiene un clivaje ideológico muy fuerte, pero la gente no está viendo los resultados. ¿Y va a perder por su ideología? No, va a perder porque no hay resultados. Mientras él dice que les pide que hay un periodo de sacrificio para llegar a lo que necesita, la gente quería resultados. Y también hay que asumir que cuando uno radicaliza el discurso, no puede esperar que la gente proyecte en esa radicalización de discurso. Sos radical en el discurso, pero lento en los plazos. Y no, vos me dijiste que ibas a venir a sacar a toda la casta, sacala rápido, no lo hagas de a poquito. Sí, porque que ibas a borrar el Banco Central, que ibas a sacar ministerios, que... Pasa que, claro, ahí volvemos a lo de la campaña y las promesas de campaña, y si vos, cualquier político, dice que tiene las soluciones para determinado tema, la gente a los pocos días te va a estar diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Y porque ahí hay una inflación discursiva durante las campañas que hace que se diga cualquier cosa con tal de atraer el voto. Es esto de la disrupción. Yo necesito ser disruptivo para que me presten atención, para poder con la atención tratar de convertirlo en votos. Ahora, si vos prometes cualquier cosa con tal de traer los votos, te van a estar esperando y te van a pedir resultados al corto plazo. Entonces, es un poco insostenible que vos prometas cualquier cosa con tal de traer votos. Hoy que hablabas del modelo uruguayo, ¿no? Cuando te preguntaba Ana María, yo pensaba también, de hecho lo analizábamos, ¿no? Los famosos 100 días del gobierno de Orsi, y estaba como eso instalado de que no había hecho nada prácticamente en los 100 días. De hecho hubo dirigentes del Frente Amplio que salieron a entender y defender lo que ellos entendían que eran los logros, pero incluso había bromas como de, bueno, ¿cuándo empieza el gobierno? ¿Cuándo asume Orsi? ¿No? E iban 100 días. Un poco se trasladó eso acá también. No sé si llamarle esa ansiedad también de la que estamos hablando, ¿no? Se trasladó y sobre todo se traslada a las redes. No perdió aprobación, no pasó a tener niveles de desaprobación más grandes que los niveles de aprobación, está lejos, está siendo más aprobado que desaprobado. Sí tuvo en varias encuestas mucho pasaje de la aprobación al neutro. Y eso sí te muestra en niveles de velocidad uruguayos que algo está pasando.
pero también que se pidan resultados en 100 días a alguien que hizo campaña de una manera distinta, porque si yo algo destaco que Orsi no cambió es su forma de comunicar. Él fue en campaña, dijo que iba a gobernar como está gobernando. Entonces esa coherencia me parece que es buena, porque no proyecta en la ciudadanía algo que después no va a hacer. Eso no quiere decir que la ciudadanía no proyecte en él, o parte de la ciudadanía que lo votó, los cambios radicales y rápidos. La expectativa del cambio, ¿no? Digo, decir, y los resultados rápidos. Y la expectativa del cambio y el cambio con rapidez. Pero eso es en función de lo que uno hace y no necesariamente de la expectativa de la ciudadanía en el trabajo de los gobernantes. Bueno, estamos hablando del libro Omitir Intro de Julián Canarek. Te lo doy para que lo muestres. Mirá, mostralo ahí en esa pantalla. Muestro y aprovecho para saludar a mi hija Manuela, que fue quien eligió esta tapa, porque un día yo estaba escribiendo el libro y me preguntó, ¿qué estás escribiendo un libro? ¿Cómo se llama? Y yo le dije, no sé, y me dijo, se puede llamar Pingüino. Y no se llamó Pingüino, pero ahí está el pingüino, el celular. Tiene una historia, porque además encontré que los pingüinos emperador en la Antártida tienen una forma de protegerse a sí mismos. Vos lo contás en el libro, está muy bien. Sí. Para enfrentar uno de sus mayores peligros, que es el invierno polar. Se ponen uno al lado del otro los machos para proteger a sus crías, para generar un calor en conjunto que pueda hacer que puedan esperar a las madres que fueron a buscar el alimento. Me pareció una muy buena enseñanza de la naturaleza para el momento que estamos viviendo como sociedad. ¿Cómo se sale de esto? No lo sé, pero seguro juntos, seguro enfrentando conscientemente los desafíos que tiene esta nueva democracia, sin creer que la tecnología va a desaparecer de un día para el otro, ni que tenemos que tirar los celulares, ni de que vamos a hacer dietas. No, todas esas cosas no van a suceder porque la tecnología llegó para quedarse y tiene muchos buenos usos. Ahora, podemos también encararlo de una manera más colectiva y funcional a un uso productivo de la tecnología para la democracia. Bueno, el libro Omitir Intro está en todas las librerías, lo recomendamos. Julián Canarek, gracias por tu participación esta tarde. Un gusto venir aquí. Hasta la próxima.